Bienvenidos todos nosotros, estamos muy contentos porque ustedes están con nosotros estudiando en este sábado una lección bastante interesante que es Jesús, ¿quieres cobrar la salud? Parece una pregunta bastante tonta. Cuando yo tenía tu edad siempre dije, ¿por qué Jesús pregunta, ¿quieres recobrar la salud? Es la historia del sanamiento del paralítico en Bethesda, en la fuente de Bethesda. Cuando yo pregunté por qué Jesús le quiere preguntar a este hombre si quería recobrar la salud, yo siempre pensé que era una pregunta bastante tonta, porque si estaba este hombre paralítico y estaba enfermo, lo que él iba a querer era recobrar la salud. Pero en la experiencia, con los años y con los estudios que realicé estudiando la Biblia y el deseo de todas las gentes, y cuando comencé a descubrir cómo se comportaba la gente adulta, comprendí que hay personas que quieren siempre estar enfermas, que quieren recurrir a medicinas, a estar descansando, y no hacen nada para tener su salud. Así que la pregunta de Jesús no fue una pregunta tonta, yo la entendí mal. Fue una pregunta porque hay muchas personas que quieren estar enfermas y dependen de una pastillita. Y quieren toda su vida, yo necesito para sentirme bien, necesito esta pastilla. Así que la pregunta de Jesús no fue una pregunta tonta. El versículo de memoria para meditar dice, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y dijo, ¿quieres ser sano? Y Jesús le dijo, levántate, toma tu leche y anda. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Bueno, en la Biblia dice que este hombre estuvo 38 años enfermo. En el otro evangelio. También dice que este hombre estaba enfermo por los pecados que había cometido. No sabemos qué pecados había cometido, la fornicación, el adulterio, la masturbación, había quizás matado a alguien, pero era algo que lo tenía enfermo y lo tenía imposibilitado por 38 años. Ahora, vamos a hacer una dinámica y vamos a descubrir, ustedes tienen que descubrir y pensar qué es lo más valioso que uno quiere recuperar. Mandamos esto a niños y adolescentes como ustedes y les preguntamos qué lo creen ustedes que es lo más precioso que uno puede recuperar. La salud, el dinero, la belleza, el físico, tener un peso adecuado, los amigos o el peso, ¿no? Bueno, el físico es la apariencia física y el peso es lo más difícil de recuperar. Ahora, ¿qué es lo que tú crees que es más precioso? Algunas personas respondieron que lo más precioso que cuesta recuperar es el dinero, porque si tú haces una inversión lo pierdes. Otro es la belleza. Tú ahora, si tú te ves en un espejo, en 20 años tú te miras y no vas a ser el mismo. Y algunas personas gastan millones de dólares, miles de dólares en hacerse cirugías, en cremas, en tratamientos de belleza, en tratamientos con láser para recuperar su belleza. Otro es el físico. Algunas personas tienen que hacer ejercicios, hacer dietas para recuperar el físico y mantenerlo joven. Otro también dijo que puede ser también los amigos, que hay amigos que se pierden y no se recuperan. Y otros dicen que son el peso también, porque algunas personas necesitan estar en un peso ideal. Eso te muestra que hay cosas preciosas que nosotros podemos recuperar y que no podemos recuperar. Cuando tú tienes una historia en la Biblia, cuando tú vas a estudiar tu historia, en la Biblia hay muchos métodos. En esta parte vamos a usar un método que es la lectura. Dice que se encuentra en Juan 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que era llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice, en esta yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que se tiraba al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Wow. Había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Supongamos que este joven, este señor se hubiera enfermado a los 20 años. Suma de 20 más 38, tendría 58 años. Cuando Jesús lo había acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, porque 38 años es mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, ya otro se lanzó antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era un día de reposo aquel día. Jesús lo halla después en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Imagínate. Ahora, era un momento de fiesta, era un lugar donde había muchos enfermos. Cuando tú ves esta figura de una película, tú te imaginas que era un lugar ahí con piedritas, con personas rodeadas, pero era un lugar horrible. Tú te pones a pensar en un lugar donde no había agua para bañarse, para estar cómodamente, donde tenían que hacer pipi y popo. Ahí la gente que estaba ahí no era un lugar atractivo, un lugar turístico, como lo es hoy día cuando la gente va a Jerusalén a conocer las tierras bíblicas, conocen este lugar, pero no hay ningún leproso, ningún ciego, ningún enfermo, ningún inválido allí. Así que no creas que era un lugar bonito, no era un lugar turístico, era un lugar bastante feo porque estaban personas enfermas. Y aparte de eso, había una cosa injusta. Ellos creían de que si se movía el agua era porque un ángel estaba allí y el que se lanzaba primero era el que era sanado. Así que te imaginas cuánta gente se tiraba esa agua y no se dieron cuenta que alguien ya se había tirado primero. Así que eso era una carrera, quizás se empujaban, quizás se apretaban ahí, quizás estaban en expectativa y ¡boom! Cuántas personas se habrían metido y no fueran sanadas. Bueno, el lugar donde se ocurre esto era una multitud de enfermos, ¿no? Algo debía haber ocurrido allí y por tanto era una cantidad apreciable de personas diversas con diferentes enfermedades. Así que ellos estaban en ese lugar esperando. Era un lugar de espera y la espera desespera. Así que las aguas esperaban que el agua se moviera para así entrar al agua el primero, porque era el primero que entraba, era completamente sano. Ahora, a pesar de ser un movimiento natural del agua, porque el agua venía desde las montañas, allí llegaba hacia el estanque de Bethesda, alguien había inventado esa leyenda de que el primero que se lanzaba eh, eh, sanaba porque un ángel estaba allí. Eso era una leyenda, ¿no? El hecho de que tanta personas se encontrara allí indica que alguien debía haber sido sanado antes, así que la esperanza de esas personas lo lograban si ellos entraban a tiempo. Posiblemente algunas personas habían tenido esta experiencia, así que este hombre estaba allí esperando tener la oportunidad de lanzarse. Lo que Jesús encontró en ese lugar de Bethesda fue un espectáculo horrible. Había mucha miseria humana. Era lo que el pecado había conseguido que nacieran personas ciegas, paralíticas, inválidas, así que no era un lugar atractivo, ¿no? Hasta cierto punto nosotros podemos comprender los sentimientos que Jesús tuvo al ver toda esa multitud de enfermos. Cuánto el pecado ha dañado la imagen de Dios en el hombre. Hoy día tenemos niños autistas, niños con el síndrome de Down, niños con diferentes conductas, hay gente con niños con cáncer y infinidad de personas que tú te encuentras que están en ese producto del pecado. Ahora, era una fiesta judía que Jesús llega en una fiesta judía, por lo tanto, era una conmoción. Jerusalén tenía mucha gente. Ahora, Jesús tenía
en la mira a Jesús lo tenían los sacerdotes. Y yo creo que si ellos no hubieran querido matar a Jesús, Jesús no quiso adelantar su muerte. Pero si Jesús hubiera sanado a todos, Jesús tenía el poder de sanar a todos los que estaban ahí, automáticamente ese lugar se hubiera llenado de personas sanas. De eso estoy seguro. Que Jesús tenía poder para sanar a todos con una sola palabra, un solo movimiento de sus manos. Él podía haber sanado a todos, pero Jesús no sanó a todos para no acelerar su muerte porque hubiera sido una conmoción. La gente hubiera corrido de ahí, miren, he sido sanado. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Cómo? Yo era cojo, yo era inválido, yo era todo eso, pero ahora no lo soy. Así que Jesús solamente buscó a un hombre que estaba 38 años. Pregúntate la edad que tú tienes, suma de 38 años, ¿cuántos años este hombre había estado postrado allí? Acuérdate también que una persona en ese estado necesita que alguien lo lleve hasta allí. Necesita comer, necesita ir al baño, necesita cubrirse de la lluvia, necesita estar sano. Así que me imagino que la vida de este hombre habría sido una vida difícil no solamente para él, sino también para su familia. Entre todos los enfermos, Jesús se interesó en una persona especial, la que tenía 38 años. Así que, como te dijo, era un caso extremo, era un caso terrible. Pero después de tanto esperar, Jesús cada vez estaba siendo el más viejo, más incapacitado. El hombre había perdido la esperanza, porque él le dice, ¿quieres recobrar la salud? Y él le dice, Señor, estoy aquí, pero mira, ya antes que yo llegue ya corrieron muchas otras personas o alguien ha sido arrojado, así que no creo tener en 38 años esa oportunidad. La Biblia no dice si esos 38 años había estado en Bethesda, pero es probable que había pasado muchos años en ese lugar esperando un milagro en el movimiento del agua para poder sanar. Este pasaje preserva la opinión popular con respecto al movimiento del agua. La agitación del agua era natural, era real, se movía porque el agua se mueve, más cuando es un río. Así que este hombre estaba allí. Este hombre estaba allí esperando que el agua se moviera, pero era un movimiento natural. No era una cosa fácil. Así que Jesús no refutó, no le dijo, mira, es una mentira que un ángel aquí, no, esto es la confianza que ustedes tienen en Dios, o quizás era las enfermedades psicosomáticas, pero Jesús le dio un aspecto positivo, le ordenó, le dio un enfoque, le preguntó, le dio una confianza de que él podía ser sanado sin necesidad de tirarse al agua. O sea, Jesús no esperó que el agua se moviera para avanzar a ese hombre. Jesús pudo haberlo hecho, pero Jesús actuó de una manera interesante. ¿Por qué? Porque Jesús conocía que este hombre estaba enfermo, no porque había nacido enfermo ni había adquirido una enfermedad. Lo que pasa es que este hombre tenía un sentimiento de culpa. No sabemos lo que este hombre ha hecho, quizás había robado, había mentido, se había burlado de la esposa o de alguna muchacha, quizás él había hecho algo indebido, se masturbaba o había hecho cualquier cosa indebida, eh, fumaba, quizás usaba alguna droga, quizás bebía demasiado alcohol, era un hipócrita y esos sentimientos lo habían provocado que él estuviera enfermo. Porque Jesús le dice, mira, no vuelvas a pecar, no hagas las cosas que tú hacías antes para que no te venga algo peor, ¿cierto? Y eso es bien interesante. Muchas de las enfermedades que mucha gente está enferma por las cosas que hizo, por ese sentimiento de culpa. Cuando yo tenía tu edad, leí una historia de un hombre que iba a los oculistas, al doctor de los ojos, porque él sentía una piedra en un ojo. Y había ido a los especialistas y le decían, no, no hay nada en tu ojo, pero él sentía una piedra. Así que un día llegó un doctor al dentista y el doctor al dentista le hizo las pruebas, las radiografías y le dijo, no, efectivamente lo que te han dicho los médicos, tú no tienes ninguna piedra en el ojo. Pero como era doctora dentista y quizás había leído esta historia,
Le preguntó al hombre y le dijo lo siguiente: ¿será que tú has hecho algo malo a alguien y no te lo has perdonado y te produce ese dolor imaginario? Porque sientes una piedra, pero no hay una piedra. Y ese joven, ese señor le dijo: sí, hace muchos años yo me enamoré a una muchacha, salió embarazada, no me hice cargo del embarazo y ella, cuando estaba dando a luz, ella murió y nunca me hice cargo de esa niña. Y ese sentimiento lo tengo tan profundo que usted tiene razón. Eso es lo que me hace sentir una piedra en el ojo. Así que hay personas que están enfermas, no porque han contraído una enfermedad o porque nacieron con una enfermedad, sino es porque tienen un sentimiento de culpa, un pecado, un uso de drogas o algún tipo que no lo deja ser personas sanas. Así que de este caso de este hombre. Así que algunas veces la imaginación puede producir enfermedades y es frecuente que las cosas se pongan graves. Muchos se imaginan tipos de problemas de salud, pero en realidad todo está en su mente. Y se necesita mucha sabiduría para tratar las enfermedades causadas por la mente, un corazón dolido y enfermo, un espíritu desalentado necesita un tratamiento con bondad y con amor. Necesita sentirse que Dios los ama, que Dios los perdona y que no vuelvan a cometer el mismo error. Así que Jesús le dijo al hombre, no le dijo al hombre: mira, vamos a esperar que el agua se mueva. Cuando se mueve el agua, yo te empujo y tú caes ahí. Jesús le preguntó al hombre: ¿tú quieres sanar? ¿Sanar? Parecía una pregunta tonta, pero como te digo, hay personas que quieren seguir siendo enfermas y depender de la pastilla, o depender, o estar en su camita, o estar solas, o estar aisladas. Pero este hombre, él quería ser sano y él había perdido la esperanza de que podía tirarse al agua cuando se moviera. Así que Jesús inmediatamente, él creyó en la palabra de Jesús. Inmediatamente Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Solo tres cosas le dijo Jesús. Y este hombre se obedeció, se paró, tomó su cama, siendo sábado, y se fue a su casa. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, no viene para dejarla igual. De hecho, eso es una cosa que tú tienes que comprender. Cuando tú conoces a Jesús, nunca vas a ser la misma persona. Jesús cambia tu situación. En este caso, este hombre tuvo una experiencia con Jesús, así que ese hombre dio un cambio. Él se levantó para limpiarse, afirmó sus pies, rompió las cadenas y realmente se caminó y se dirigió hacia su casa. Jesús, cuando viene a la vida de una persona, la cambia. Y eso es algo que tenemos que dar un testimonio. Siempre las personas observan a otras y dicen: wow, desde que lee la Biblia, desde que va a la iglesia adventista, desde que está en la religión, como siempre dicen, ha dado un cambio. Porque una persona cambia porque conoce a Jesús. O sea que cada sábado que tú vas a la iglesia, cada sábado que tú escuchas el sermón, cada sábado que o cada día cuando tú estudias la Biblia, cada día que tú estudias la lección, tú estás dando un cambio en tu vida y un cambio que la gente ve, ¿no es cierto? Así que lo que le aconteció a este hombre fue que él tuvo un contacto con Jesús y ese contacto con Jesús produjo en él un cambio. La historia de esta semana es una historia bien impactante. Hay mucho que aprender. Nos podemos quedar hasta las 2 de la mañana hablando de este hombre de Bethesda. El lugar era un lugar hermoso porque tenía 5 pórticos, 5 columnas bellísimas, pero era un lugar horrible. Había muchos enfermos, muchas personas que tenían necesidad. No era un lugar atractivo, no era un lugar de turismo. Jesús llegó a ese lugar, pudo haber sanado a todos. De hecho, eso él pudo haber hecho, pero habría provocado más problemas con los sacerdotes de los que ya los sacerdotes habían creado. Así que Jesús pone sus ojos en un hombre que tenía 38 años de enfermo.
Y Jesús se acerca a él porque ese hombre tenía una fe en una leyenda. Creía que cuando el agua se movía, venía un ángel y el que se tiraba primero era sanado. ¿Te imaginas cuántas personas se habían tirado y no eran sanadas? Al no ser las primeras. Yo no sé quién diría este llegó primero, porque tú sabes, en una carrera de natación dicen este llegó primero, pero nadie estaba ahí para decir quién era el primero. Así que este hombre había perdido su esperanza y él decía, mira maestro, yo no creo que pueda tirarme al agua la próxima vez que muera, que se mueve el agua. Así que Jesús le dijo, ¿tú quieres ser salvo? Entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre creyó en el poder de Jesús, creyó y se produjo un cambio. Pero Jesús no se quedó así, no solamente el hombre se fue, se lo encontró en el templo que él estaba alabando a Dios y le dijo, mira, tú has sido sanado, pero no peques. O sea que él quizás había cometido un pecado que le creó un sentimiento de culpabilidad. Quizás había matado a una persona, le había robado, había estafado, había abusado de una muchacha. Quizás había hecho algo terrible que él no se lo perdonara. Pero Jesús le dijo, no cometas el mismo error, no cometas el pecado, te has arrepentido, porque algo peor puede ocurrir. Y eso es importante que tú lo consideres. Quizás Jesús te sane porque estás haciendo una mala acción y si tú sigues en lo mismo te puede venir algo peor. Y eso es lo que uno tiene que evitar porque él estaba teniendo una experiencia con Dios y necesitaba un cambio en su vida. Así también nosotros necesitamos tener cambios, creer en Jesús, creer en la palabra de Jesús. Este hombre quizás había orado 38 años para ser sanos y Jesús se aparece 38 años después para darle la salud que él necesitaba. La historia de este hombre es una historia de fe, es una historia de amor, es una historia de paciencia, es una historia de confianza. Habían mitos, habían leyendas, pero cuando llega Jesús le produce un cambio en su vida. Así también nosotros tenemos que ver las cosas que Dios hace por nosotros. Podemos estar toda una vida enfermos, pero nosotros tenemos que recordar que hay enfermedades que uno las inventa y el médico no haya, es porque nosotros tenemos que llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón, pedir el perdón por los pecados para lograr tener la paz de Jesús. Recuerda que Jesús, cuando llega a tu vida, produce un cambio y puede producir, así como en el pasado Jesús produjo un cambio en este paralítico de Betesda, así también Jesús puede producir un cambio si tú tienes la confianza en Jesús cada día. Que Dios nos bendiga, sigan estudiando y por supuesto recuerden que Jesús viene.